Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen de su ayuda. Con las palabras del profeta Isaías del capítulo 58, versículos 6 y 7, damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio para la reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. El COVID-19 es una pandemia que ha tenido muchas aristas y que nosotros hemos ido conociendo, aprendiendo y viviendo, y que no tiene que ver tan solo con la salud física, sino que con todo lo que el ser humano de manera integral concierne. La convivencia, por ejemplo, su economía, su trabajo y muchas otras situaciones que tienen que ver con cómo el ser humano también se va relacionando en otras instancias y con otras personas. En nuestra comuna, por ejemplo, de lo único que tenemos certeza es del número de contagiados. De hecho, el número oficial es que hay 55 casos activos. Es decir, de los 184 contagiados a la fecha, 127 de estos se han recuperado y 2 han fallecido a la fecha. Pero de otros datos oficiales no se tiene una información oficial, como del aumento de la cesantía. Solo existe una percepción de lo que uno va realizando, del trabajo en la calle o con la gente, desde el rol o de las funciones en la que, por ejemplo, por mi parte me desempeño. Es ahí donde uno va viendo algunas situaciones, quejas, situaciones de personas que han tenido que vivir en carne propia todo lo que implica las otras aristas de la pandemia, que no tienen que ver, como dije anteriormente, con la salud física, sino también con los trabajos, con las deudas, con la situación económica familiar, con la convivencia, entre muchas otras cosas. Sin duda se valoran las gestiones que se van dando a nivel comunal, como por ejemplo la postergación del pago de patentes que va en apoyo directo a las pequeñas pymes de nuestra comuna, el incentivo constante a la preferencia de los productos locales, a gestiones también de gente particular y de organizaciones, y por qué no decirlo, de algunas iglesias, y debo decirlo, de algunas iglesias solamente. Otra de las cosas que se ha planteado durante la pandemia, y esto tiene que ver más que a nivel local, a nivel global, y que por lo tanto también nos concierne a nosotros, y que guarda relación con la pandemia misma, pero también con lo que posteriormente, o lo que se ha llamado ya la pospandemia, es que muchos pensadores, filósofos y de distintas ciencias han planteado es que ya no seremos igual, no seremos la misma sociedad, que la sociedad que conocemos y el tiempo que estamos viviendo es una sociedad que está viviendo un
está en medio de un cambio de época y que por lo tanto se está realizando un profundo cuestionamiento de la forma en que hemos construido sociedad, o se espera por lo menos que se haga un profundo cuestionamiento de la forma en que nosotros hemos ido construyendo sociedad. De lo que en lo particular no tengo dudas es que efectivamente se ha estado haciendo un cuestionamiento a las estructuras sociales, de cómo nosotros mismos las hemos ido construyendo, un cuestionamiento al modelo político y económico que impera en la mayoría de los países de nuestro planeta, que a nivel local o a nivel país se venía dando ya este cuestionamiento desde antes de la pandemia y lo que hemos llamado como el estallido social, pero que efectivamente vayamos a hacer cambios a un modelo, derivando a modelos distintos y sin perder la esperanza. Creo que tenemos una gran oportunidad, pero será bastante difícil, ya que las prácticas y modelos que generan desigualdades se han ido justificando, se han ido normalizando en el tiempo, haciéndonos creer que son las más efectivas, las mejores y las apropiadas, las buenas, esas prácticas, y que si se evidencia desigualdad es solo porque hay algunos que han tomado, no han tomado las oportunidades, no han tomado las decisiones adecuadas, y que existen personas que sí han prosperado en este modelo y que ellos sí han tomado esas oportunidades, mientras que los otros han sido perezosos o no han querido salir de la pobreza que pareciese que les gusta vivir en esas condiciones, generando así indiferencia, en definitiva, ante las desigualdades, las injusticias, y que viven principalmente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, sean estos conscientes o no de esas situaciones que vive, ya que muchos se han ido despertando de la falacia de ser clase media, entre comillas, y encontrarse con, o chocar, diría yo, con esta realidad. Lo único concreto que tenía era su trabajo, y que sin él vuelven a ser personas pobres, llenos de deudas y con necesidades tan igual como muchos otros y otras. Algunos de los conceptos en los que debemos ir pensando, creo yo, son los que se han estado dando o han estado en la discusión, y que guardan relación con el poder, la violencia, las víctimas, la vulnerabilidad, la justicia y la injusticia, entre muchos otros, y que están estos conceptos muy relacionados, pues tienen que ver en la forma en cómo nosotros vivimos en sociedad, pues somos seres que construimos y vivimos en comunidad y por lo tanto en relación con otros y otras. Menciono el poder, ya que el cómo se administra este es fundamental para entender el cómo se manifiestan los otros tipos de relaciones. Existen innumerables situaciones sociales en las cuales algunas personas determinan y condicionan las conductas de otras personas. Aún más, podemos seguramente afirmar que existen múltiples situaciones sociales en las que unas personas imponen determinadas conductas a otras, aún contra la voluntad de estas. Esto ha hecho que el concepto de poder haya recibido a lo largo de los siglos múltiples definiciones y significados. No obstante ello, lo encontramos en general ligados a conceptos, diría yo, bastante negativos, como los de dominación, coacción, mando y obediencia, imposición, amenaza, fuerza, entre tantos otros. Ante esto,
debemos recordar que nuestra ética como cristiano comienza o debiese comenzar con el entendimiento que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, lo que nos invita a descubrir también qué forma de relacionarse o cuál debe ser la forma de relacionarse entre seres humanos, la que debe ser de igual a igual, de persona a persona, de sujeto a sujeto. No hay una relación de sometimiento ni de dominación que se pudiese desprender de la enseñanza que que el Evangelio nos invita a vivir, y eso extraída de las escrituras, de la palabra de Dios, que para nosotros es la Biblia, y por lo tanto nuestra orientación se rige a través de ella. De acuerdo al relato de Génesis, esta relación de igualdad, esta relación de sujeto a sujeto, se ve interrumpida por el ingreso del mal a la humanidad, o el pecado, como lo plantea la fe cristiana. Entonces, y en palabras de Enrique Dussel, quisiese comentar que, de acuerdo a lo que él nos plantea, en primer lugar, el origen del malo, del pecado, es un negar al otro, a la otra persona, al otro término de la relación de igual a igual. Por ejemplo, como lo plantea Génesis, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Por lo tanto, la sangre, como lo dice la escritura, de tu hermano me está gritando desde la tierra, declara Dios cuando confronta a Caín. Matar, robar, humillar, deshonrar, violar al otro. En este caso, el relato que hemos mencionado, Abel, es destruir al otro término de la relación cara a cara, persona a persona, sujeto a sujeto. La praxis de dominación, dice Dussel, es el mal, el pecado. Es praxis, pero no es de persona ante el otro como persona. Se interrumpe la relación y el dominador, en este caso Caín, de acuerdo al relato que hemos mencionado, constituye al otro, Abel, la otra persona, como instrumento, como medio. Se le mata porque es su enemigo, se le roba como un instrumento de riqueza, se le viola como instrumento de placer, y así se van estableciendo relaciones. De tal manera que el otro, de persona que era, ahora es una cosa, un medio al servicio del dominador. Él le sirve y este dominador se transforma en su señor, en su dueño. Esto es el pecado, dice Dussel, la destitución del otro como persona, la alienación de alguien en algo, cosificación, instrumentalización. La ofensa contra Dios significa siempre y previamente un acto de dominación contra el hermano. Dios, dice Dussel, es el otro absoluto. Se le ofende cuando dominamos de alguna manera al otro, al prójimo, a Abel, y por ello Cristo toma la forma del más pobre. Lo que hacemos al hermano, lo hacemos a Dios, lo planteó él. Pecar contra Dios es dominar al prójimo. Por lo tanto, de esa manera se comienza a construir relaciones de violencia, donde el abuso del poder se va negando, o con el abuso del poder se va negando la existencia del otro, ya no como un sujeto, sino como un objeto que tiene que ser sometido, dominado, abusado, violado y utilizado para beneficio propio. Y ahí quisiese también tomar la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, donde define la violencia como el uso intencional de la fuerza física
amenazas como contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, y es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o la propia muerte. Entonces, si de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son estos los daños o las consecuencias que se genera cuando se establece una relación ya no de igual a igual como es la voluntad de Dios inicialmente, sino una relación de dominación, de violencia sin duda. Debemos nosotros preguntarnos de manera constante, primero, ¿qué tipo de relación establecemos con las otras personas? No vaya a ser cosa que más que estar poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, estemos más bien haciendo una práctica o llevando una práctica como mismo Jesús le dice a aquellos religiosos que se jactaban de ser hijos de Abraham, y Él les decía, más bien por su práctica ustedes son hijos del diablo. De ahí que es importante que nosotros analicemos, revisemos cuáles son nuestras formas, cuáles son nuestras prácticas, qué tipo de relaciones vamos construyendo, por un lado. Segundo, en qué tipo de relaciones también nosotros estamos viviendo. Si la relación, el lugar que ocupamos en las relaciones en medio de la sociedad, también estamos siendo de alguna manera sometidos, violentados, oprimidos. Y que también eso nos permita darnos cuenta en el lugar, en qué lado de la relación nosotros nos ubicamos, puesto que no es la voluntad de Dios que vivamos en una relación violenta, siendo sometidos, siendo humillados, siendo violentados como lo planteaba inicialmente. Por otra parte, también nos invita esta reflexión a que podamos ir observando de manera cuidadosa y con amor de parte de Dios en esta relación que Dios quiere que establezcamos, como nuestros hermanos y nuestras hermanas, como aquellos que viven a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestras vecinas, como aquellos quienes formamos parte de esta sociedad, también son violentados, también son humillados, también son dominados. ¿Cómo es que las relaciones sociales, ya sean con nuestras autoridades, ya sean con nuestros jefes, el lugar donde nos encontremos y estemos ubicados y en los roles donde estemos desempeñando, también observemos cómo esas relaciones de poder, si bien directamente tal vez no nos dañan tan fuertemente a nosotros, pero sí podamos prestar el cuidado, la protección, el apoyo, ser la voz de aquellos quienes están necesitando del alivio, de la liberación. Jesús mismo dice en el Evangelio, el Espíritu del Señor está sobre mí. Muchas veces lo hemos mencionado nosotros. Y me ha ungido para dar vista, para liberar, para traer sanidad, para predicar el año agradable. Por lo tanto, en medio de estas relaciones que somos conscientes nosotros que se construyen, relaciones injustas, relaciones de opresión, relaciones violentas, debemos levantar la voz en todo tiempo y momento, pues ese es el llamado de Jesús para aquellos quienes profesamos su fe y decimos que vivimos de acuerdo a sus principios. Vamos a escuchar un tema musical denominado o llamado Ayer te vi, de Jesús Adrián Romero.
Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Se puede desprender de la reflexión que acabamos de hacer inicialmente el análisis respecto de ciertas relaciones que se van construyendo en la sociedad en donde nosotros estamos viviendo, y que estas relaciones son relaciones violentas, donde gráficamente queda evidenciado aquel o aquella que ejerce el poder y que se transforma en un victimario, y aquel quien recibe la consecuencia de ese poder, que se transforma en víctima. Esta relación entre sujetos en donde uno es invisibilizado por el otro, como lo que planteábamos en la reflexión en el bloque anterior respecto de Caín y Abel, donde su hermano ejerce poder, invisibiliza al otro en beneficio propio. Estas relaciones violentas,
donde aparecen las víctimas y el victimario, no está de acuerdo a lo que nosotros también planteamos dentro de nuestra ética cristiana. Jesús nos enseña, nos invita, Jesús le dice a sus seguidores que Él les muestra un camino diferente. Él dice que así como Él les ama o Él les amó, les invita a que vayan por el mundo también estableciendo relaciones en base a este amor. Que os améis los unos a los otros, les expresa en varias ocasiones. Ahora, el término víctima es un concepto referencial en cuanto da a conocer que la víctima solo existe cuando hay un victimario o un verdugo que actúa como tal. Desde el punto de vista relacional, el término tiene algunas connotaciones que pudiésemos considerar en este momento. Primero, entre ambos, sujeto y víctima, o víctima y victimario, existe una diferencia de fuerza o de poder en los niveles físicos, social, político y psicológico. Y agregaría yo también espiritual, toda vez que debiésemos ya ir considerando y poniendo a la palestra este tipo de violencia que de alguna manera se va conceptualizando todavía y que tiene que ver con la violencia espiritual que ejercen, diría yo, las estructuras eclesiásticas o algunos líderes eclesiásticos que, debido a la vulnerabilidad de aquellos quienes forman parte de la feligresía, muchas veces también son abusados por este tipo de relación que se establece. Por otra parte, para mantener su poder, el victimario hace uso de la fuerza en contra de la víctima con la intención de privarla de su integridad o destruirla definitivamente. Lo otro que hay que considerar es que en el proceso de hacer de alguien una víctima, el victimario destruye a la víctima como sujeto y la vuelve objeto de su acción, como es lo que en el bloque anterior también nosotros hacíamos referencia y reflexionábamos. La víctima se reconoce como tal por carecer del suficiente poder o fuerza para oponerse a esa destrucción parcial o total de su ser. En este sentido, lamentablemente, queda en manos de su victimario. A este concepto relacional de víctima corresponde o pudiésemos hablar al menos de algunas experiencias cotidianas, históricas, sociales que a lo largo de nuestra vida hemos ido observando y a lo largo de la historia también se ha ido desarrollando, visibilizando un poco más. Como por ejemplo, existe violencia y por lo tanto existen víctimas en la sociedad a causa de la orientación sexual. Es algo que cotidianamente vamos viendo, observando y hemos en la historia de nuestro país hemos ido observando algunas situaciones, algunos casos que se transforman en hitos, en referentes, como es el caso de lo que sucedió en el último tiempo con Daniel Zamudio, quien por su orientación homosexual fue víctima del feroz maltrato con resultado de muerte al que lo sometió una pandilla. Producto de eso también, y por eso es que siempre digo yo, hay que analizar los casos en su contexto. Por eso es que esto mismo impulsó leyes que favorecieran y castigaran a quienes establecen este tipo de relación donde las víctimas son personas
que por su orientación sexual son miradas en menos, son despreciadas, son rechazadas. Y aquí debemos considerar también de que desde una lectura no crítica, sino más bien dogmática de la Biblia, vamos a tener como resultados que muchos cristianos todavía participan de esta violencia debido a los prejuicios. Yo sé que en este tema es un tema que aún hay mucho por conocer, sobre todo desde el ámbito cristiano, mucho por profundizar. No quisiese yo en este momento dar por acabado el tema, sino más bien quiero poner en la reflexión que cuando hablamos de relaciones de violencia donde hay víctima y victimario, las personas con orientación sexual distinta a lo convencional han sido violentadas, maltratadas, vulneradas históricamente, y la Iglesia tampoco ha hecho lo suficiente en favor de ellos. Ahora, yo sé que mucha gente considera que nada se puede decir, que nadie puede dar una opinión distinta porque es considerada como homofóbica. Se da la impresión, la sensación de que tenemos una sociedad hipersensibilizada, pero vuelvo a insistir, el contexto genera también las condiciones para que se dé lo que hoy por hoy nosotros vivimos, y que este sector de la sociedad ha sido tan vulnerado, tan violentado, que al igual que otros sectores, también el hecho de que se sienta vulnerado nuevamente, inmediatamente se alza la voz y se generan todos estos movimientos, que no digo yo que estén malos, sino más bien estoy diciendo de que se entiende el por qué es así. Toda vez que históricamente este sector, por ejemplo, víctimas de la sociedad por orientación sexual, se ven vulnerados nuevamente, van a alzar la voz, van a defender y van a generar todos los movimientos necesarios para ser escuchados, para ser tratados también de manera digna. Las diferencias étnicas o raciales están también en el origen de prejuicios, tensiones y luchas que causan víctimas. Se lo ha visto a nivel mundial en el régimen alemán, por ejemplo, nacionalsocialista, en el África con la discriminación hacia el pueblo sudafricano, en los Estados Unidos y en muchas otras partes hay episodios de la historia bastante concretos donde por situación de etnia o por situación de raza la gente se transforma, o este grupo de personas se transforman en víctimas de otros quienes consideran o se consideran superior, consideran que tienen el poder sobre los demás. Entre nosotros también sigue habiendo víctimas por conflictos entre los pueblos originarios y parte de la población chilena. Es cierto que lo étnico está aquí entretejido con factores históricos por orden económico y militar, desde la conquista, pasando por los tratados coloniales, la asignación de mercedes, la guerra de supuesta pacificación, que el nombre ya es contradictorio, guerra por la pacificación de parte del Estado de Chile, para llegar en los años 80 a la expropiación y compra de tierras y reasignación de las mismas a consorcios madereros. La conciencia de superioridad y de misión de los conquistadores españoles estuvo originariamente presente como uno de los elementos de estos conflictos por el poder real que ellos representaban, así como por sus técnicas militares y una cultura que se gloriaba en poseer la verdadera religión.
algo de esta falsa conciencia digo, de superioridad se deja sentir todavía en determinadas expresiones, comportamientos o actitudes recurrentes dentro de la población actual, la población chilena, digo. Entonces, frente a este tipo de víctima, también nosotros, la población chilena, y nosotros también los cristianos, por qué no decirlo, tenemos mucho que decir. Y como en cada una de las situaciones que vamos mencionando, debemos nosotros analizar del lado de quién nos vamos a poner. Si del lado de las víctimas o del lado del victimario. No hay que olvidar, y en este momento que estamos haciendo alusión a cierto tipo de víctima, a las víctimas de la sociedad por pedofilia, de niños y niñas que en el último tiempo han sido capaces de denunciar cómo por cierta parte de las iglesias cristianas, niños y niñas que debiesen estar al resguardo, al cuidado de las personas, de los representantes de Dios, en definitiva, han sido víctimas del abuso sexual, víctimas del sistema del Estado, por ejemplo, cuando hacemos mención de todas aquellas instituciones que son colaboradoras del Sename. Muchos tal vez plantean y dicen la eliminación completa del Sename, que el Sename es una institución que vulnera más que cuidar, violenta, agrede de manera sistemática a niños y niñas que deben estar al cuidado y a la protección de ellos. Y no estoy diciendo yo que estén equivocados en esta petición, sino más bien estoy diciendo de que el Estado, que debiera procurar, la sociedad, quien debiera procurar la protección y el cuidado de niños y niñas vulnerados, los transforman en víctimas, transformándose ahora el Estado y la sociedad en general en victimarios de estos niños y niñas que son violentados, son abusados, son vendidos, son maltratados. Y que también debemos decirlo, aún siguen siendo víctimas, puesto que nadie de esta sociedad ha sido capaz, o muy pocos, para no ser tan radicales en la expresión de nadie, muy pocos han sido capaces de levantar la voz por todas estas víctimas de la pedofilia, por todas estas víctimas del maltrato, de la violación, de la violencia sistemática. La sociedad entonces debe reflexionar, nuestra sociedad, y nosotros como parte de la sociedad debemos darnos cuenta el tipo de relación que se ha ido construyendo, donde el poderoso sigue transformando en víctima a aquel que está al otro lado de la relación. El poderoso muchas veces convence también a gran parte de la sociedad y se transforman ambos, poderoso y sociedad que es víctima muchas veces, pero también se pone al lado del violentador. ¿Cuántas otras víctimas? Víctimas de la violencia intrafamiliar, víctimas del poder del Estado, víctimas de este poder económico, político, que va violentando, maltratando, abusando de un gran sector de nuestra sociedad, víctima de aquellos que por el hecho de considerar un peligro al otro, también lo está violentando. Entonces, una sociedad que ha decidido establecer este tipo de relación debe preguntarse, y fíjese, es más aún, un dato mayor también, una sociedad como la nuestra, la chilena, que se considera cristiana, sean todos confesantes de la fe cristiana o no,
sino una sociedad que se considera desde sus bases cristianas, ya sea por la fe cristiana católica o ya sea por la fe cristiana protestante y evangélica, pero una sociedad que se considera cristiana, pero que sin embargo ha permitido la construcción de esta sociedad donde grupos muy pequeños, reducidos, poderosos, comienzan a vulnerar, se transforman en victimarios de una sociedad vulnerable, de algunos sectores que hemos mencionado, pero que son muchos otros los que se han transformado en víctimas. Esta sociedad debe preguntarse qué tan cercana, qué tan de acorde a la ética cristiana ha ido construyendo y qué tan lejano está de esa ética que debe propender a la vida, por un lado. Y por otro lado, aquellos quienes profesamos una fe más activa, también debemos preguntarnos del lado de quién estamos, de a quién es que vamos a defender, a la víctima o al victimario. ¿Estamos defendiendo qué intereses? ¿Cuál es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros? Cada una de esas preguntas debemos responderla de manera particular nosotros mismos. Vamos a escuchar un tema musical más, La mano de Dios, de John Carlos. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me
mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, tu mano, Señor, tu mano, Señor, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene, me mueve, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. La mano de Dios. En esta última parte de nuestro programa quisiese comentar lo siguiente. El vínculo entre el Evangelio y la responsabilidad social de los cristianos se manifiesta claramente en el proyecto de Jesús, en el ministerio de Jesús, en su predicación y en su práctica, pero también en el llamado misional que le hace a sus seguidores. Los evangelios dicen que mucha gente le seguía, pero también hace la diferencia en aquellos quienes se comprometen con un seguimiento distinto. Las multitudes que siguen a Jesús lo siguen por simpatía, porque Él está haciendo algunos milagros, porque Él está obrando favorablemente entre el pueblo, pero más allá no hay un compromiso con el mensaje de Jesús, con su práctica, con su llamado. La Biblia insiste en que cuando predomina la pobreza, la injusticia y la opresión, la fe que habla solo a las necesidades espirituales de la gente, fallando en demostrar una fe, una férrea voluntad de cambiar las cosas, es una adoración falsa. El profeta Isaías, en el capítulo 58 de los versículos iniciales que nosotros comentábamos al inicio de nuestro programa, habla un poco de esto y hace un llamado de atención al pueblo e invita al profeta, ya que esa era su tarea, invita al profeta a que anuncie y denuncie la voluntad de Dios. Una de las expresiones que dice el capítulo 58 de Isaías dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Es el mensaje que Dios le transmite al profeta y lo invita a que fuertemente, llamando la atención de manera poderosa, le hable a su pueblo. Actúan como una nación justa, le decía el profeta, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. Sin embargo, luego, y como lo leía en los versículos anteriores, dice: no, ese no es el ayuno que quiero, aquel que ustedes
demudan su rostro, muestran cara de afligido, muestran cara de tristeza y de dolor y de estar arrepentidos. Sin embargo, esa, le decía el profeta, es una adoración falsa. Esa no es la adoración que yo quiero, sino más bien, y ahí esta adoración dice, esta es la clase de adoración que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas que atan a la gente, compartan la comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar, pónganle ropa a los que necesitan y ayuden a quien requiera de la ayuda de parte de ustedes. Es decir, hay un llamado potente de parte del profeta, de parte de Dios para nosotros también, a que cuando predomina la pobreza, cuando predomina la injusticia, la opresión, la fe, debemos no solamente adorar a Dios, sino que debemos también nosotros llevar una vida de acuerdo a lo que Él nos pide. Como dice, como lo planteaba Gandhi, por ejemplo, debemos vivir en nosotros mismos los cambios que queremos ver en el mundo. Es decir, no basta solo con hablar, no basta solo con decir, no basta solo con levantar las manos, sino que debemos vivir los cambios que queremos ver en la sociedad. Un seguidor y verdadero creyente en Jesús no puede tratar con indiferencia las desigualdades materiales, ni la manifestación del poder y privilegios que hiere a tantos y conduce al empobrecimiento de muchos. El Evangelio invita a solidarizarse con todos los que sufren, para juntos recibir, incorporar y compartir las buenas nuevas de Jesús y mejorar la vida. Hay veces cuando la indiferencia puede llegar a ser una de las más atroces de las violencias. La indiferencia puede transformarse también, y como lo hemos dicho anteriormente, en un tipo de relación, establecer un tipo de relación violenta, toda vez que invisibiliza a aquel que está en necesidad. Nuestra sociedad ha tratado de despersonalizar la pobreza, hablando en términos de programas, organizaciones y estructuras. Sin embargo, la pobreza es personal. Los pobres, los marginados, los discapacitados, los inmigrantes, aquellos los niños y niñas violentados, aquellos de otra orientación sexual, son personas. Esa es la gente de la que Jesús vez tras vez habla en sus enseñanzas y en su predicación. Busca dignificarlos y desafía a nosotros, los seguidores de su mensaje, a asumir su deber y a constituirse en una bendición para ellos. Como tal, el seguidor del Maestro de Nazaret debe involucrarse en esta situación humana. No puede argumentar que no es culpable de que estas personas sean pobres, sean vulnerables o vivan en tal o cual situación y no tengan lugar en nuestro mundo racista, clasista y perturbado. La crisis que vivimos hoy como sociedad es algo que nosotros debemos considerar. Nosotros debemos reflexionar, pero también actuar. No debemos paralizarnos, no debemos vivir de manera indiferente, sino debemos asumir un rol protagónico en beneficio de cada uno de aquellos quienes viven estas situaciones violentas. Los seguidores de Jesús han de responder a la pregunta
que en los bloques anteriores hemos hecho. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, dijo Caín una vez que fue confrontado por Dios luego de haber dado muerte a su hermano. ¿Cómo puedo llamarme yo seguidor de Cristo cuando no cuido a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo pretender representar el reino de Dios y no ocuparme de manera seria y práctica de las personas que están incluidas en su reino? Creer en Dios es creer la vida de todos, en la vida de todos, especialmente la vida de los pobres, como lo plantea Jesús en los evangelios. La fe cristiana no permite pactar con la muerte de los pobres ni subliminar sus miserias en nombre de la cruz o de una vida futura. Creer es crear, ha de serlo, crear espacios de fe y de acción donde la vida digna pueda abrirse camino. Allí donde se agrede la vida, se agrede a Dios. Como Jesús mismo lo plantea, lo que habéis hecho a estos pequeñitos, a mí lo habéis hecho. Allí donde el cristiano no propaga ni anima la vida, allí donde las prácticas de los cristianos y sus dirigentes no crean espacios para la vida y para aquello que manifiesta la presencia de la vida, la alegría, la libertad, la creatividad, allí habrá que preguntarse a qué Dios se anuncia, a qué Dios se adora. Ir ampliando el reinado de Dios aquí en la tierra, o lo que es igual, ir facilitando el nacimiento de una sociedad alternativa, sin excluido, sigue siendo hoy, y tal vez más que nunca, el gran reto de los seguidores de Jesús. Esto es lo que más se dedicará Jesús durante toda su vida. Por esta causa morirá, y por eso, como confirmación de la verdad de su camino, resucitará al tercer día. El desafío constante de la pobreza presenta a los seguidores de Jesús es acompañar sin ningún tipo de reparo la proclamación de la verdad acerca del amor, la compasión y el interés por los otros, con actuaciones a favor de la justicia social y de la dignidad de todos los seres humanos. Descubrir maneras concretas de aliviar las cargas del pobre y del necesitado. Verlos como personas con quienes los seguidores de Jesús son uno en Dios. La Biblia lo deja claro. La responsabilidad social de los cristianos hacia los que sufren la injusticia social no es de menor importancia que la predicación del Evangelio, ni es opcional porque son los mismos. Es parte integrante o integral de la predicación del Evangelio. No solo la necesidad espiritual, sino aquellos quienes por mucho tiempo han sido víctimas de un modelo social perverso, de un modelo social que oprime y de muerte. Aquellos necesitan no solamente un mensaje, una palabra de aliento, sino acciones concretas que le ayuden a construir un mundo mejor, una sociedad distinta, el reino de los Dios, que se ha acercado hace ya mucho tiempo a nosotros. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.